Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda el licenciado Arcelio Hernández. Hoy, 13 de diciembre, a unos días ya de que recibimos la maravillosa noticia de que ganamos una medida cautelar en contra de la obligatoriedad de la vacunación para niños menores de 12 años en Costa Rica. Bueno, hemos disfrutado un montón esta resolución. Hemos compartido esta alegría con muchísimos padres en Costa Rica, padres responsables, padres preocupados por el bienestar y la salud de sus niños. Creo que es un momento oportuno para analizar un poco a fondo la resolución del Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Me parece que este fallo, el 439-2022-I, es un fallo muy importante, es un fallo que viene a cambiar totalmente la línea que ha seguido, la narrativa única que ha seguido el Estado hasta ahora, hasta este momento, y por eso creo que vale la pena que examinemos y que ustedes también tengan las herramientas necesarias para poder defenderse, ¿verdad? En caso de alguna situación donde se quiera arbitrariamente obligar a un padre o a un niño a ser inoculado con una vacuna pediátrica que solo tiene autorización de uso de emergencia por parte de la FDA, y es que el decreto de obligatoriedad del 13 de diciembre de 2021 ha sido suspendido hasta que haya sentencia por el fondo firme, sentencia firme por el fondo. Ahora vamos a ver un poquito más, perdón, sobre qué significa esto, y vamos a analizar, si ustedes lo tienen a bien conmigo, vamos a ver paso a paso qué significa esta resolución y qué beneficios puede traer a los padres preocupados por el bienestar de sus niños. Ok, primero vamos a analizar varios aspectos. Esta es una de 6 demandas que hemos presentado en la sede de lo contencioso administrativo. Dentro de estas demandas también pedimos medidas cautelares, una medida cautelar para suspender los efectos del decreto ejecutivo. Y por el fondo, ya en el proceso de conocimiento, que puede durar años, estos procesos en sede contenciosa, fue uno de los argumentos que usamos para fundamentar el peligro en la demora, que no podíamos esperarnos años a una resolución por el fondo, y mientras tanto ya todos los niños inoculados, y ya para qué. Este, entonces, este fue uno de los argumentos, porque sabemos que los procesos contenciosos pueden tardar años, suelen durar años. Máxime que en este caso, por ejemplo, eh, se trata de prueba técnica, ¿verdad? Tienen que venir peritos, puede durar mucho tiempo, además de que está la etapa recursiva, apelación, casación, etcétera. Entonces, definitivamente el proceso de conocimiento iba a tardar demasiado tiempo. Por eso en estos procesos pedimos en cada uno de ellos medidas cautelares, una medida cautelar. Y bueno, ya ahora que se nos concedió de esta demanda, expediente 22-3203-1027 CA, esta fue la tercera demanda contenciosa presentada. No todas avanzan a la misma velocidad porque depende del juez de trámite que le toque a la demanda, pero esta avanzó más rápido que todas las demás, y en todas pedimos medidas cautelares, pero ahora que nos concedieron esta, ya solicitamos el archivo de los legajos de medida cautelar en las otras. Solamente ahora nos toca seguir con el proceso de fondo, el proceso de conocimiento. Es el proceso ordinario en esta sede de lo contencioso administrativo. Bueno, ese es el número de fallo. Es importante que todo lo manejemos. 439-2022-I. Entonces, este I se refiere al primero. Esta es la sección primera. En el Tribunal Contencioso hay más de una sección. Entonces, esta es la sección primera. Está la sección segunda, por ejemplo. Pero bueno, por eso es que está hasta ahí, para que sepan que es la sección primera. Tiene que ver con la conformación, ¿verdad? Del tribunal en esta ocasión. Bueno, aquí está la fecha también, es importante, 15 horas, la hora y la fecha, 15 horas 58 minutos del 8 de diciembre de 2022, fecha histórica en Costa Rica. Bueno, vamos a conocer un poquito más a fondo acá. Ustedes saben que nosotros iniciamos esto con el objetivo de que este, se deje sin efecto la vacunación obligatoria para los niños. Solo que hay dos pretensiones en realidad en estos procesos. Una es que cautelarmente se suspenda la eficacia de ese decreto, y por el fondo, por el conocimiento, que se anule
ya del todo del ordenamiento jurídico. Yo siempre dije, los que hablaron conmigo de esto lo saben, que para mí era más difícil obtener la medida cautelar que ganar el proceso de fondo, porque es más difícil, es un proceso sumario, ¿verdad? Donde hay que hacer un muy grande esfuerzo para convencer al tribunal y para fundamentar las pretensiones de una manera sumaria. Pero claro, el efecto no es el mismo, se está suspendiendo y ahora vamos ya por el proceso de conocimiento por el fondo para tratar ya ahora sí de anular ese decreto totalmente. Entonces aquí ustedes pueden ver de qué decreto se trata, 43.364 del 13 de diciembre de 2021, que fue el que hizo obligatoria formalmente esta vacuna COVID-19 para los niños en edad pediátrica. Se basó en un acuerdo de la Comisión Nacional de Vacunación del 4 de noviembre de 2021, pero formalmente lo que hace obligatoria la vacuna es el decreto ejecutivo. ¿Por qué? Porque es el Poder Ejecutivo el que tiene la facultad normativa. El acuerdo en sí no es el que hace formalmente obligatoria la vacuna, sino el decreto ejecutivo. Entonces, por eso atacamos el decreto. En primera instancia, en este caso, la jueza de instancia rechazó la medida, no nos dio ninguno de los presupuestos, ¿verdad? Pero en cierta forma esto fue una bendición porque en algunos casos uno gana en primera instancia y luego en segunda, en apelación, se pierde y entonces no sirvió de nada. En este caso, como es el tribunal de apelación el que acoge la medida cautelar, ya no hay ulterior recurso para ello. Entonces es una gran ventaja, una gran bendición. El 18 de noviembre se lleva a cabo la audiencia con la asistencia de las partes. Ustedes pueden ver en mi canal en YouTube esta audiencia del 18 de noviembre. Está colgada en el canal, y ya hay miles de personas que la han visto. Yo creo que vale la pena para los padres que están preocupados por el bienestar de sus niños, que se tomen el tiempo de escucharla, porque en esa audiencia se expone ampliamente los argumentos que fueron los que usó el tribunal de base, como fundamento para declarar con lugar esta medida cautelar. Entonces ahí explicamos y se puede escuchar además los argumentos de todas las partes. Se está presentando toda la audiencia, de manera que usted como, digamos, persona que está interesada en estos temas pueda tener toda la información. Aquí se trata de que las personas tienen derecho a toda la información. Nosotros expresamos en la apelación que hubo una mala interpretación por parte de la jueza de instancia porque ella confundió lo que es la suspensión con la anulación del decreto. Entonces, ella alegaba, igual que hicieron los representantes de las partes demandadas, que si se concedía la medida cautelar, realmente se estaba resolviendo ya por el fondo el asunto, porque estaban confundiendo la suspensión del decreto con la anulación del decreto, que son cosas distintas. Entonces, aquí el tribunal, vamos a ver más adelante cómo ellos nos dan la razón. También, por ejemplo, tenemos que se ataca la razonabilidad de la medida. ¿Por qué? Porque el decreto se basa en un acuerdo de la Comisión Nacional de Vacunación que ocurrió apenas 5 días después de que la FDA dio la autorización de uso de emergencia, eso fue el 29 de octubre. Y el 4 de noviembre ya la Comisión estaba haciendo obligatoria esta vacuna pediátrica, sin contar ni siquiera con documentación, así consta en actas. En el acta de esa sesión del 4 de noviembre de 2021, usted puede leer claramente donde la comisión, los miembros de la comisión, claramente queda ahí para el registro histórico, que no contaban ni siquiera con documentación de la farmacéutica, no tenían nada sobre lo cual fundamentar una decisión tan dramática y drástica. Drástica, ¿por qué? Porque Costa Rica era en ese momento el primer y único país del mundo en hacer obligatoria esta vacuna pediátrica de Pfizer, que no estaba formalmente, no está formalmente aprobada por la FDA. Hasta la fecha no está aprobada, solamente cuenta con autorización de uso de emergencia. Alegamos entonces que se violentó el principio de proporcionalidad. Y entonces todo esto nos da una idea de que esto no fue razonable, ¿verdad? La medida no fue razonable. Y, perdón, es interesante que todas las partes demandadas se enfocaron también en el aspecto de la legalidad. Nosotros no estábamos cuestionando si era o no era una facultad de la comisión hacer obligatoria una vacuna. Eso se sabe, pero la comisión puede no solamente hacer obligatoria una vacuna, sino que también la puede hacer facultativa.
Y el fundamento técnico que usen es cuestionable en sede judicial, porque si no, no habría límites a ese poder. Los contrapesos, el sistema de pesos y contrapesos y la división de poderes se trata de eso, de que los actos de la administración pública, del Poder Ejecutivo y de toda la administración, se pueden revisar en sede judicial. Se pueden revisar. Es una responsabilidad del juez velar por la legalidad, pero también por otros aspectos como la razonabilidad, la proporcionalidad, que son principios de rango constitucional, igual que la vinculación a la ciencia y la técnica, igual que el principio del interés superior del niño, que bueno, eso tiene rango incluso convencional. Está la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que en su artículo 3 y en varios artículos nos recuerda de que debe ser una consideración primordial qué es lo mejor para el niño en un determinado caso, dadas varias opciones. Ese es el interés. Los adultos somos los que decidimos eso, pero eso se debe hacer también con base en los derechos del niño que están estipulados en la convención. No es cualquier cosa que se nos ocurra. Entonces, los niños son una población vulnerable. Vamos a ver que el tribunal también consideró esto para declarar con lugar esta medida cautelar para acogerla. Los niños son una población vulnerable y son el futuro de este país. Entonces, aquí hay un interés que el tribunal encuentra, lo vamos a ver más adelante, que no solamente es de las partes de estos procesos, es de todos los niños de Costa Rica. Entonces, ahí vamos a ver más adelante cómo el tribunal fundamenta muy bien su decisión. Eh, También es importante que nosotros acudimos a la sede de lo contencioso administrativo por invitación de la Sala Constitucional. Entonces, eso es también relevante, les voy a explicar por qué. Y es porque no fue una ocurrencia nuestra acudir a la sede de lo contencioso administrativo, sino que la Sala Constitucional no quiso pronunciarse sobre el fondo de nuestro principal argumento en el recurso de amparo que se interpuso, que puse yo a favor de mis hijos, eh, a inicios de noviembre de 2021. A este amparo se unieron aproximadamente 7,000 padres ¿cómo se llama? En coadyuvancias, ¿verdad? O sea, fue algo que definitivamente desde el inicio ha preocupado a miles de padres y que muchos ya habían perdido incluso la esperanza, ¿verdad? Porque ha sido un camino difícil, de más de un año de estar peleando. La sala no quiso conocer el tema por el fondo y entonces la sala nos invita que si lo tenemos a bien, podemos acudir a la sede de lo contencioso administrativo. Bueno, y entonces aquí damos las razones por las cuales consideramos que hay apariencia de buen derecho, que es de los primeros presupuestos, hay instrumentalidad, hay eh, apariencia de buen derecho como un presupuesto para que se otorgue la medida, la demanda goza de seriedad, puesto que ya se le dio curso y todo. Entonces, todo esto lo va a tomar en cuenta el tribunal, como vamos a ver un poco más adelante. En algún momento, el secretario técnico de la Comisión Nacional de Vacunación, el ministro de Salud, eh, en ese momento estaba supliéndole a Daniel Salas, un señor, Pedro, ahorita se me da el apellido, pero ellos respondieron a la sala que es cierto que en Estados Unidos no es obligatoria la vacuna pediátrica, pero que aquí se hace obligatoria porque somos un país soberano, soberano. O sea, no es un fundamento técnico realmente lo que dieron, sino que demuestra pues, la arbitrariedad de esta medida, ¿verdad? Fue tomada arbitrariamente. Decir que la tomamos porque somos un país soberano no es de recibo, ¿verdad? Eso no es un fundamento técnico, es algo que insulta la inteligencia, más bien. Bueno, nosotros también tuvimos la oportunidad de explicarle al tribunal las etapas que debe pasar. Estas vacunas pediátricas deben pasar varias etapas de estudios con fechas, con un cronograma de fechas que fue aprobado por la FDA cuando dio la aprobación formal para personas mayores de 16 y para personas menores dio un cronograma para que la farmacéutica concluya estudios y presente los resultados para ver cómo va esto. Es importante porque ya desde el 26 de octubre el comité asesor de la FDA había advertido de que la muestra de niños que se usó para conseguir la autorización de uso de emergencia había sido muy pequeña. Es una muestra muy pequeña y que no se sabía cuáles podrían ser los efectos a largo plazo de
posibles efectos adversos en los niños, incluyendo algunos muy graves, ¿verdad? Como inflamación del corazón, cosas así. Entonces, que eso iba a requerir un estudio mayor, ¿verdad? Y uno de esos estudios era uno de seguimiento por 5 años. Entonces, todo eso, y tratamos de hacer una explicación entre la diferencia que hay entre una autorización de uso de emergencia, que es una figura que se crea por la ley federal estadounidense, y se crea más que todo pensando en posibles ataques biológicos en contextos de guerra, ¿verdad? De militares, contextos, digamos, propósitos o fines militares, pero también se permite para otros usos. Así fue como se usó para autorizar un medicamento no aprobado por la FDA, pero que ha reunido por lo menos ciertos criterios y aún así no es un medicamento aprobado. Simplemente le están dando una autorización de su emergencia y le están dando la oportunidad a la farmacéutica de que realice lo que se llama estudios pediátricos diferidos. Bueno, aquí nosotros también hicimos mucho énfasis en que no se debe confundir disponibilidad del medicamento con obligatoriedad del medicamento. Entonces, perfectamente la Comisión Nacional de Vacunación podría haber hecho que esta vacuna estuviera disponible para los padres y que junto con el médico en una situación de emergencia pudieran decidir usarla. Eso es lo que sucede en Estados Unidos. Los padres pueden decidir porque la ley federal dice que la persona puede aceptar o rechazar el medicamento que está aprobado para uso de emergencia. Entonces, básicamente la Comisión Nacional de Vacunación no tomó en cuenta la naturaleza de este tipo de autorización, la confundió con una aprobación formal. Y los estudios clínicos que están en marcha son precisamente para determinar la seguridad y la eficacia del medicamento, que no está aprobado todavía. Bueno, eso también fue importante en la defensa y como les digo, argumentamos que el peligro de la demora estaba en que no se podía esperar años, ¿verdad? Lo que puede durar un proceso contencioso para luego darnos cuenta y empezar a examinar posibles efectos adversos. Eso no era razonable. Había que pensar más bien en un principio protector, y siendo que la vacuna pediátrica no tiene aprobación formal y no tiene un registro sanitario en Costa Rica, lo prudente es autorizar su uso, pero no hacerlo obligatorio para todos los niños. Ese fue el problema que nosotros apuntamos al tribunal y que los estudios, algunos de ellos que terminan, digamos, hasta el 31 de mayo de 2024, por ejemplo, que es cuando van a presentar los resultados a la FDA. Falta bastante tiempo todavía. También hicimos alusión al respeto a la dignidad humana. La dignidad humana incluye que una persona no sea obligada a participar en un estudio de este tipo. Nos consideramos que fue una decisión irrazonable y que el hecho de que Costa Rica sea el único país del mundo que haya tomado esa decisión de manera así tan apresurada, pues es un buen indicio de que esta medida no fue razonable y que ponía, y ahí es donde vamos a entrar también en la parte de un potencial riesgo a la salud de los niños. Eh, y ya hay indicios, nosotros mencionamos que hay indicios de que podrían no salir bien los resultados de esos estudios. De momento no sabemos, o sea, hay algunos indicios, ¿verdad? Hay unos indicios. Y ahí mencionamos el caso del estado de la Florida, por ejemplo, que no recomienda la vacunación con esta particular tecnología que es nueva, que es por primera vez que se usa a nivel masivo, la plataforma de ARN mensajero, no hay suficiente información que haga razonable el uso obligatorio, ¿verdad? De esta inoculación. Además que el estado de Florida no lo recomienda para personas menores de 40 años. Y bueno, ellos tienen sus estudios y sus razones. Entonces, lo que argumentamos es que eh, basta con que no haya suficiente información de seguridad y eficacia para tener por demostrado que hay un peligro en la demora. Hay un peligro en la demora porque se está haciendo obligatoria una vacuna pediátrica, está obligándose a todos los niños costarricenses en edad pediátrica a inocularse. Y bueno, también el tema, ni siquiera entramos a analizar esto, pero es una realidad, que lo difícil que hacen que se acepte un certificado médico de contraindicación médica, porque si bien es cierto, la Ley General de Salud, en el artículo 150, prevé la excepción por contraindicación médica, pues la Comisión Nacional de Vacunación hizo una lista, un listado de números clausus, ¿verdad? ¿Cómo se llama? De contraindicaciones aceptables. Entonces, muchas personas estaban preocupadas porque les decían, bueno,
Si tiene una reacción adversa grave, ¿verdad? Una reacción alérgica, algo así, entonces puede pedir a ver si le cambiamos la marca. O sea, no era ni siquiera como que la ponían fácil. Este, querían como que básicamente primero vieran a ver cómo les iba a los niños y después, si le iba mal, considerarían entonces aprobarle una contraindicación médica, lo cual tampoco parece razonable. Eso ni siquiera lo empezamos a tocar en esa audiencia. Simplemente aquí dijimos que no había suficiente información de seguridad y eficacia que hicieran razonable la decisión del gobierno costarricense de hacer esta vacuna pediátrica obligatoria, ¿verdad? Nos parece que no era razonable. En cuanto a la ponderación de los intereses, que es el otro requisito, eh, volvimos a hacer énfasis en la diferencia que hay entre disponibilidad y obligatoriedad. No era necesario realmente que la Comisión Nacional de Vacunación hiciera obligatoria esta vacuna, bastaba con que la autorizaran. Y también hay que recordar, los padres tienen derecho de conocer toda la información relacionada a un medicamento que les están dando a sus niños. Eso es ser un padre responsable. Tenemos que conocer bien toda la información. Eso se llama el derecho a un consentimiento informado pleno, ¿verdad? Pleno, que debe ser previo, pleno y libre según la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, especialmente en este tipo de medicamentos que no han sido formalmente aprobados, ¿verdad? Todavía tienen apenas autorización de uso de emergencia. Entonces dijimos que parecía contrario al interés superior del niño someterlos a ellos, esta fase, ¿verdad?, de estudio, y que habiendo la posibilidad, existiendo la posibilidad de que la comisión hiciera el medicamento disponible, lo hizo obligatorio, lo cual parecía, por las razones ya apuntadas, que no era razonable. Si bien la Comisión Nacional de Vacunación ha insistido repetidamente que hay un amplio marco normativo que les permite a ellos hacer obligatoria una vacuna, eso no quiere decir que lo pueda hacer de manera arbitraria y las razones técnicas que tenga se pueden revisar en sede jurisdiccional. Y eso fue, de hecho, lo que nos invitó a hacer la sala constitucional, porque ellos dijeron, en la sala, los magistrados consideraron, 5 de ellos por mayoría, que esa era una vía sumaria y que no había el espacio suficiente para demostrar documentalmente si solo se encontraba en esa fase de autorización de uso de emergencia, cosa que quedó plenamente demostrada en esta audiencia. ¿Verdad? Nosotros nos preocupamos de aportar documentos oficiales de la FDA, actas de la Comisión Nacional de Vacunación, la hoja informativa de la farmacéutica, suficiente prueba documental para tener por acreditado que este medicamento se encuentra en fase de autorización de uso de emergencia. Entonces, aquí, dichosamente, se tuvo por acreditado eso. Y también, uno de los argumentos que cuestionamos, ese fue el primer fundamento que dio la comisión, era que con esto se iba a evitar la transmisión pero luego aportamos también como prueba para mejor resolver noticias del escándalo en el Parlamento Europeo, donde una alta ejecutiva de la farmacéutica reconoció que no se testió este medicamento antes de ponerlo en el mercado, ¿verdad? De ponerlo a disposición del mercado, para ver ese aspecto de si evitaba la transmisión. No se testió antes de ponerlo en el mercado. Y bueno, con el tiempo nos ha demostrado que efectivamente este medicamento no es 100% eficaz, ¿verdad?, para evitar la transmisión. Y no podemos hablar mucho sobre ese aspecto, ¿verdad?, por las reglas de las redes sociales, pero en la audiencia sí hablamos un poco más a fondo sobre esto. Y también es importante que, eh, básicamente, bueno, ahí pusimos el ejemplo del doctor Roberto Arroba Tijerino, que él en sus documentos hablaba de que la persona que se inoculaba no podía contagiarse del agente patógeno y que rompía todas las cadenas de transmisión, lo cual nosotros aludimos que era muy extraño, ¿verdad? Porque cuestionábamos que eso realmente se basara en la ciencia y la técnica, ¿verdad? Y más bien pareciera ser expresión de un deseo, ¿no? No hay realmente como un sustento técnico, científico, que respaldara esas afirmaciones, que bueno, luego con el tiempo se mostraron que no eran exactamente así. Y bueno, aquí es importante también la posición, en esta audiencia estuvieron representantes de las tres partes demandadas. La Comisión Nacional de Vacunación, que bueno, básicamente fue corta la exposición,
reiterando que la ley le faculta, le da competencia a la comisión para hacer obligatoria una vacuna, cosa que nosotros no estábamos cuestionando, ¿verdad? Fue más bien el fundamento para hacer eso que se estaba cuestionando. Eh, y el Estado, ¿verdad? Que también la procuradora estuvo alegando que estos eran temas que se debían conocer por el fondo, quedarnos la medida cautelar sería como resolver por el fondo, pero el tribunal después aclara que no es así. Hay una diferencia entre suspender el decreto y anularlo, ¿verdad? Un primer paso, suspenderlo porque se cumplen los requisitos de las medidas cautelares, que como vimos son la instrumentalidad, está la apariencia de buen derecho, está el peligro en la demora y está la ponderación de los intereses en juego. Básicamente eso es lo que tenía que analizar el Tribunal de Alzada en este caso. La Caja de Costarricense de Seguro Social también se pone a defender la obligatoriedad, aunque a ellos no le toca decidir eso, ¿verdad? La Caja no tiene esa potestad. Ellos lo que tienen que hacer es simplemente son los encargados de la ejecución de la vacunación y eventualmente pues han sido condenados cuando ha habido daños por este tipo de vacunaciones, pero no son, digamos, los que deciden esto. Ellos son demandados porque son los encargados de ejecutar la inoculación y porque no se está respetando un consentimiento informado. Esas son las razones por las cuales también demandamos a la caja. Además, era importante demandar a todas las partes porque, bueno, por ejemplo, si no se hubiera demandado a la Comisión Nacional de Vacunación, efectivamente habría que esperar a ver qué dice, pero no, la Comisión está obligada a respetar este fallo judicial porque ellos son parte demandada también. Eh, También ofrecimos en la audiencia eh, prueba para mejor resolver, ¿verdad? Muchos documentos que afortunadamente el tribunal acogió, ¿verdad? Para sustentar cada uno de los argumentos que hicimos. Y después de la audiencia, yo aporté un par de documentos que eran una orden sanitaria donde se amenazaba a una de las partes, por cierto, una de las mamás aquí en este proceso, con una multa de 400.000 colones si no vacunaba a su niña. Y también otro donde quedaba en apariencia que iban a exigir el esquema completo del COVID-19 para permitir la matrícula de los niños en el periodo lectivo 2023. Entonces, pero como se presentó después de la celebración de la audiencia oral, no aceptó esa prueba el Tribunal de Apelaciones. Bueno, afortunadamente no fue necesario tampoco para lograr el objetivo. Aquí se considera lo que dijo la jueza de instancia para negar la medida cautelar. Después, después de esto, es todo esto lo que dijo la jueza de instancia, ¿verdad? El tribunal dice de lo transcrito se desprende que la jueza de instancia no tuvo por acreditado uno, o sea, ni siquiera uno de los presupuestos estructurales para el otorgamiento de la medida cautelar, cuál es la instrumentalidad, así como ninguno de los tres de fondo previstos por la ley, que son los que ya discutimos, y ahora empiezan a analizar la instrumentalidad. Aquí es donde nos dan la razón de que no es lo mismo suspender a anular, ¿verdad? Esto es una medida cautelar y aquí explican la diferencia, ¿verdad? Que hay, que es la medida más común que se da en estos casos, donde se busca una suspensión. Dice acá, de acuerdo con lo anterior, se está estableciendo la obligatoriedad de la vacuna de los menores de edad en el entendido que dicha condición es hasta los 18 años. No obstante, nosotros, perdón, lo limitamos a 12 años y menores porque teníamos que ser consecuentes con la argumentación que estábamos haciendo. Estábamos diciendo que la vacuna pediátrica para menores de 12 años actualmente no tiene aprobación de la FDA, solamente tiene autorización de uso de emergencia. Por eso es que no pudimos arriesgar, ¿verdad? Que no fuera a ejercerse la medida por no ser totalmente coherentes en la argumentación. Ya veremos más, bueno, nosotros ya estoy trabajando yo en mi cerebro, ¿verdad? Ya después lo pondremos más por escrito, pero estoy trabajando, madurando las ideas, porque pronto vamos a presentar un proceso diferente, pero para mayores de 12 años, ¿verdad? Menores de edad, mayores de 12 años. Pero bueno, los argumentos van a ser un poco diferentes. Aquí analiza el tribunal por qué no concuerda con la jueza de instancia. Dice, la suspensión de los efectos de un acto administrativo, sea de alcance concreto o general, como en este caso es de alcance general, ellos lo hicieron de alcance general, no constituye la resolución por el fondo del caso,
y otorgar lo peticionado en el proceso de fondo. Ese tipo de medida es la más típica dentro del derecho administrativo en cualquiera de sus ramas. Y aquí hay algunos ejemplos, ¿verdad? Entonces, aquí se busca suspender un acto, ¿verdad? Que cumple con los requisitos de las medidas cautelares. Y no es lo mismo que conceder la pretensión de fondo. Y bueno, aquí está el razonamiento que da el tribunal. Eh, Aquí explican ellos, lo que yo también alegué en la audiencia, que de acuerdo con la pretensión en la medida cautelar se está pidiendo la suspensión de los efectos del decreto ejecutivo 47.364 del 13 de diciembre de 2021, el cual en síntesis declaró la obligatoriedad de la vacunación COVID-19 para niños en edad pediátrica. De acogerse la medida, es claro que no habría obligatoriedad en la vacunación, pero no porque se esté otorgando el fondo del asunto, sino porque se tuvieron por acreditados los presupuestos de fondo, sean la apariencia de buen derecho, el peligro en la demora y la ponderación de intereses. ¿Cómo se trata? Además, se trata de una medida intraprocesal, planteada junto con el proceso de fondo, como se explicaba al inicio, en el que se está solicitando la nulidad de dicho decreto, la razón por la cual se puede verificar aún más claramente este presupuesto, su accesoriedad a esa demanda, así como la provisionalidad de la medida, en el tanto está sujeta a la duración del expediente principal. Y entonces ya es como así se tienen por acreditados los presupuestos estructurales de la medida. Y ya se entró a analizar los presupuestos de fondo. Empezando los presupuestos, ya los demás presupuestos, los tres presupuestos, empezando con la apariencia de buen derecho. Aquí es importante que nosotros, además de que teníamos una demanda que ya había superado la etapa de admisibilidad, ya había contestación de las partes, etcétera. Es más, hasta ya hay una audiencia señalada para febrero del año entrante, pero bueno, parece que se va a suspender porque la Procuraduría pidió suspenderla por un choque de audiencias, algo así. Pero bueno, ha superado esa etapa de admisibilidad y además consta que la Sala Constitucional, en esta sentencia, la 2022, 5555, del 8 de marzo, nos dice lo siguiente: finalmente, en cuanto al argumento, en el sentido de que la vacuna solo está autorizada para uso de emergencia, por lo que se encuentra en un estado experimental, y esto lo agrega la sala. Yo no quise usar nunca esa expresión porque hay gente que se indispone, ¿verdad? Con esa frase, no es necesario realmente. El argumento es que solo está autorizada para uso de emergencia. Debe aclararse a la parte recurrente que, dado el carácter sumario del recurso de amparo, a este tribunal le resulta imposible recabar prueba documental para establecer si la citada vacuna se encuentra o no en esa fase. En ese sentido, para la mayoría de la sala resulta suficiente el hecho de que la vacuna se encuentre autorizada por el órgano técnico, o sea, por la Comisión Nacional de Vacunación. Pero aquí dice la sala lo siguiente: ahora bien, si los accionantes consideran que se están vulnerando reglas unívocas de la ciencia y la técnica, si lo tienen a bien, pueden plantear sus argumentos ante las autoridades administrativas o el juez de lo contencioso administrativo, tal y como ya lo había dispuesto en otro voto. Entonces, de otro caso, digamos. Aquí lo ponen como un ejemplo. Pero la sala, si ustedes pueden observar acá, dice que le resulta imposible recabar prueba documental para establecer si la citada vacuna se encuentra o no en esa fase. O sea, la sala no quiso entrarle al fondo de este argumento y nos invitó que podíamos, si lo teníamos a bien, ir a lo contencioso administrativo. Esto lo toma en cuenta el tribunal para tener por acreditada la apariencia de buen derecho. Y eso es importante. Por eso es que fue muy importante haber agotado la sede constitucional, porque eso nos garantizaba la apariencia de buen derecho en alguna forma. Y por eso hubo dos votos salvados en este fallo de la Sala Constitucional, que les digo, el 2022, 5555, dos magistradas salvaron el voto porque ellos consideraban que sí se podía conocer en sede constitucional, solo que no en un amparo, sino en una acción de inconstitucionalidad que es más amplia, o sea, que da más espacio por lo que había en juego, que era el interés superior del niño, la patria potestad, la salud, etcétera. Entonces, a pesar de ello, la mayoría de las salas, cinco magistrados, consideraron que no se debería conocer en esa sede y nos invitó a ir a la sede de lo contencioso administrativo. Es importante conocer la historia de cómo es que llegamos a la sede contenciosa administrativa y que no fue una pérdida de tiempo este proceso, fue muy importante
para que ahora se lograra obtener esta medida cautelar, porque véase que el tribunal lo toma en cuenta. El hecho de que la sala dejó abierta la pregunta, porque muchos pudieron haber dicho, no, es que ya la sala ha dicho que estas vacunas no son experimentales, por ejemplo. Eso nos hubiera perjudicado. En cambio, aquí la sala deja abierta esta pregunta y nos dice si quieren, vayan a la sede de lo contencioso administrativo. Por ello resultó muy importante haber ido primero a la sala. Además de que la sala dice otras cosas que se pudieron usar antes del 8 de diciembre, cuando dictaron esta medida, para evitar que estuvieran inoculando a los niños sin acompañamiento de los padres, porque es en esta sentencia de la sala donde dice que según el decreto, los menores de 15 años deben ser acompañados por un adulto y se explica ahí que se interpreta que es quien tenga la patria potestad, padre, madre o encargado. Entonces, eso fue importante para lograr que respetaran a los padres en su protección de los niños en casos aún antes de esta medida cautelar. Bueno, y algunos otros aspectos, pero bueno, eso es de los más importantes. Y vamos a ver aquí también, dice acá, existe entonces una remisión expresa, dice el tribunal, del Tribunal Constitucional a esta jurisdicción para que conozca acerca de los aspectos técnicos involucrados en la norma cuestionada. Y esto incluye también el tema de la tutela cautelar. Y se acredita entonces aquí, ahora sí, definitivamente se tiene acreditada la apariencia de buen derecho. Entonces ya tenemos un primer requisito o un primer presupuesto que se tiene por acreditado. Eso es muy importante. Después, hace algo muy interesante el Tribunal de Apelaciones en esta parte del peligro en la demora y la ponderación de intereses, porque decide que a pesar de que estos dos presupuestos usualmente se analizan por aparte, aquí en este caso particular, estima el tribunal que podría considerarse que no existe un interés particular, sino el interés de una población, es lo que les decía al inicio, más asimilable al interés público. Perdón. Entonces, véase que aquí nos está hablando de que esta particular demanda y esta particular solicitud de medidas cautelares va más allá de un interés privado de las partes que están como partes actoras en este proceso. Esto va más allá. De hecho, es importante mencionar las demandas que yo interpongo. También las interpongo por intereses difusos, aparte de las personas que la existencia de estas demandas le sirvieron también antes de la medida para, pues, de alguna manera justificar su decisión de no autorizar la inoculación de los niños, porque eran partes actoras en un proceso formal, activo, y afortunadamente las instituciones estuvieron respetando eso. Pero aquí nosotros vamos más allá de las partes actoras. El tribunal dice que aquí debe considerarse que hay interés de la población, de una población más asimilable al interés público. Y claro, porque los niños tienen una protección reforzada, dice, una protección reforzada no solo por el ordenamiento jurídico nacional, que por ejemplo el artículo 5 del Código de la Niñez y Adolescencia habla de interés superior del niño, sino también internacional, como les hablaba antes, la Convención sobre los Derechos del Niño, que está, digamos, ratificada en Costa Rica. ¿Por qué? Porque los niños son vulnerables, por su vulnerabilidad. Además, porque de su bienestar integral depende la sobrevivencia del país. Vean qué importante. Vean la trascendencia que este tribunal de apelaciones le está dando a estas acciones que emprendimos. Porque de esto dice que podría depender la sobrevivencia del país. O sea, ¿por qué? Porque los niños son el futuro de un país. En este caso, la protección de su salud es también de interés público. Vean ustedes. Y lo que ha de definirse es si la obligatoriedad de la vacuna puede implicar en ella un daño de carácter potencial. Eso fue lo que nosotros le limitamos a argumentar. Podríamos haber intentado documentar casos específicos, pero consideré que no era la mejor forma, que lo mejor era simplemente argumentar que había un daño potencial por lo que les he explicado. El peligro en la demora es que estos procesos pueden durar años y por la etapa en que están estas inoculaciones, pues no es razonable hacerlas obligatorias en esta etapa temprana.
Y entonces aquí, por ejemplo, se habla, nosotros hicimos mucho énfasis, es cierto, en la proporcionalidad, la razonabilidad y la proporcionalidad, que son principios constitucionales, pero también el tribunal dice que le sirve estos argumentos para valorar la existencia de un daño grave, como acaba de indicarse, no actual, pero sí potencial, dice. ¿Eh? Nosotros pensamos que era más factible lograr esta medida argumentando esto, que no hay suficiente información sobre seguridad y eficacia. Y eso está previsto también en la ley, en el Código Procesal Contencioso Administrativo, artículo 21. Entonces, eh, dice acá que es un hecho incontrovertido. Vean ustedes que ninguno de los abogados que representaban a las partes demandadas, ni la Comisión Nacional de Vacunación, ni la Caja de Custodian Social, ni la Procuraduría General de la República, controvertieron el hecho de que no existe en Costa Rica un registro sanitario para esa vacuna pediátrica. Y bueno, en realidad para ninguna, ¿verdad? De estas, de esta enfermedad, pero no podemos hablar mucho al respecto. Ahorita estamos hablando de los niños menores de 12 años. Y la decisión se tomó con base en la autorización de emergencia otorgada por la FDA. Entonces, se desprende de lo indicado por la doctora Andrea Badilla Jiménez, funcionaria de la Dirección de Regulación, en la sesión extraordinaria 16, esta que nosotros aportamos como prueba también, que fue el 14 de julio de este año, y ante una pregunta realizada por uno de los miembros de la comisión, el doctor Porras, como les adelantaba también, en cuanto al registro de productos farmacéuticos aceptados por la FDA en Estados Unidos y en Costa Rica, y si estaban incluidas las vacunas, esta es la respuesta de la doctora Badilla. Indica que la autorización que se le dio a Pfizer fue una autorización de uso de emergencia. Y ya entonces ella empieza a explicar las diferencias. Dice, el registro formal es para la presentación de adultos, básicamente. Entonces, eso nos sirvió para cimentar y fortalecer el argumento de que esta inoculación, este fármaco, perdón, no tiene un registro sanitario en Costa Rica. Y bueno, adicionalmente también ya habíamos aportado en el expediente principal un oficio donde la misma doctora Badilla nos dice directamente, las vacunas contra COVID-19 no cuentan con un registro sanitario aún. Y explica que la autorización que dio Costa Rica, esta resolución administrativa, se fundamentó en la que dio la FDA. Eso está, ya si usted lee este documento, ¿verdad? En este oficio. Y la autorización del uso en niños de 5 a 11 años, así como para niños de 6 meses a 4 años. Todo esto está bajo autorización de uso de emergencia. Y entonces el tribunal habla de que es un hecho incontrovertido. Si ustedes ven la audiencia, que les invito a tomarse el tiempo de verla en mi canal en YouTube, Arcelio Hernández Mucio, es la audiencia del 18 de noviembre, recién pasado. Dice que es un hecho incontrovertido, al no haber sido desvirtuado por ninguno de los codemandados, así como de la situación del proceso de aprobación que en estos momentos se está siguiendo, el producto farmacéutico. Y según también se desprende de los documentos aportados, ¿verdad? Nosotros aportamos suficientes documentos para tener por demostrada la inexistencia del registro de la vacuna, esta vacuna particular, en Costa Rica. Y bueno, aún no ha sido aprobada por la FDA. Eso está todavía en fase de estudio, son estudios pediátricos diferidos, y también es acreditado en el documento denominado BLA Approval, que es un documento emitido por la FDA el 23 de agosto de 2021. Aquí comete un error, ese fue el año pasado, donde se otorga la licencia BioNTech en los siguientes términos. En virtud de esta licencia está autorizado a fabricar el producto, pero dice, en individuos de 16 años y mayores. Y para los pediátricos, aquí entonces pone están aplazando la presentación de sus estudios pediátricos para menores de 16, y ahí explica este, las etapas, las fechas, etcétera. Aquí el tribunal también pues, incluye algunos de estos datos. Aquí las fechas, por ejemplo, acá vean ustedes menores de 6 meses a 12 años, que el envío, digamos, la finalización del estudio está para el 30 de noviembre de 2023 y el envío del informe final 31 de mayo de 2024. Bueno, y para menores de 6 meses, porque Pfizer quiere
inocular a los niños desde recién nacidos, por supuesto. Y eso, el envío del protocolo final es el 31 de enero, finalización del estudio 31 de julio de 2024, envío del informe final 31 de octubre de 2024. Después el tribunal le hace como una llamada de atención, básicamente, que los codemandados. Cabe indicar por parte de esta Cámara, dice, la ausencia de argumentos de los codemandados. Bueno, eso es sabido, las autoridades sanitarias de este país nunca han querido un debate, nunca han querido discutir ideas. Ellos se han mantenido rígidos en una posición, lo hacemos porque podemos y punto. Entonces no aportaron realmente argumentos para contradecir los nuestros, ¿verdad? La ausencia de argumentos se está notando acá en relación con los hechos expuestos y los argumentos expuestos por esta representación. Concretamente, la autorización de emergencia del medicamento y la falta de registro. Eso fue importante. Así como en la audiencia tampoco aportaron nada, ¿verdad? Ni por escrito, en las contestaciones, refutaron nada. Lo hizo vagamente la Procuraduría, pero totalmente equivocada, ¿verdad? Porque ellos creían que sí había un registro, pero no. Y en la audiencia definitivamente pues no contradijeron nada, ¿verdad? Solamente se basaban en que la ley les faculta hacerlo y punto. Bueno, eso era arbitrario totalmente. Eh, Vamos a ver, dice, estima este órgano de alzada, la situación debe valorarse, que lo que debe valorarse es la existencia de un peligro potencial para los menores en edad pediátrica, como ya habían analizado antes. Y dice que es de vacunarse de forma obligatoria. Obligatoria. Ese es el énfasis de estos procesos. La obligatoriedad. Estamos peleando contra la obligatoriedad. Y dice el tribunal con un producto que aún no ha cumplido con el proceso de inscripción en su país de origen, o sea, en Estados Unidos no tiene aprobación total todavía, que tiene pendientes estudios para demostrar los posibles efectos adversos en una población tan vulnerable como es la niñez. Desde una edad tan temprana, es cierto, 6 meses es una edad muy temprana, ¿verdad? Y bueno, el posible impacto en su desarrollo ante la ausencia de estudios y posibles problemas de salud que puedan tener. No se niega el contagio que ha existido en este grupo poblacional y las lamentables muertes que ha habido, ¿verdad? Sino que el riesgo, se reitera, es de la vacunación obligatoria. Es técnico esto, pero el tribunal creo que lo explica suficientemente bien. Es muy claro, esta resolución me parece que es impecable, es muy bien fundamentada. También ellos hacen mención de un documento de la Organización Mundial de la Salud del 13 de abril de 2021 que se llama Consideraciones y Advertencias Éticas que tienen que ver con la obligatoriedad. Y aquí explican qué dice la OMS y cómo no recomiendan la obligatoriedad, básicamente, especialmente en niños, en cuanto a ir a la escuela. Dice por acá, bueno, aquí habla sobre evidencia suficiente de la eficacia y efectividad de la vacuna, ¿verdad? Entonces, primero hay que contar con suficientes datos antes de pensar en hacerla obligatoria, es lo que explica la OMS. La confianza pública podría verse afectada también cuando se percibe, ¿verdad?, que hay arbitrariedad, como la hubo por parte de la comisión. Y con respecto al acceso a las escuelas, aquí específicamente, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, es citada aquí por el tribunal, donde dice que dada la falta de datos sobre la seguridad y eficacia de las vacunas COVID-19 para niños, eh, dice que la vacuna COVID-19 aún no se han autorizado para esta población. Entiéndase, no se han aprobado formalmente. En consecuencia, la vacunación no está actualmente justificada éticamente como condición para asistir a la escuela. Una vez que dichos datos estén disponibles y muestren una seguridad y eficacia favorables en esta población, los responsables de la formulación de políticas tienen que considerar si exigir la vacunación como condición para asistir a la escuela es necesario y proporcional para lograr los objetivos de salud pública y si esto podría socavar la confianza pública. Dice que en algunas jurisdicciones la vacunación contra los virus que causan una serie de enfermedades, por ejemplo, y aquí pone algunos ejemplos, ¿verdad? Sarampión, rubiola, es una condición para asistir a la escuela o recibir derechos patrocinados por el Estado. Sin embargo,
Los mandatos para las vacunas pediátricas de rutina son distintos de vacunas autorizadas para uso de emergencias en muchos aspectos, incluida la evidencia relativamente limitada de las vacunas COVID-19 y además de la incertidumbre con respecto a la inmunidad colectiva y las nuevas variantes del SARS-CoV-2 en el contexto de la COVID-19. Y dice el tribunal, extrae este órgano, aquí cito, nada más, estoy citando, estoy leyendo lo que dice el tribunal, por aquello de la censura, ¿verdad? Porque ya uno tiene hasta miedo, ¿verdad? Pero esto es lo que dice el tribunal, extrae este órgano que la OMS no recomienda éticamente la obligatoriedad de la vacuna para el acceso a las escuelas de los menores, dada precisamente la inexistencia de datos sobre la seguridad y eficacia en esa población. Se rescata además otro aspecto y es la proporcionalidad de la medida en la actualidad, cuando la mayoría de los países han venido levantando las restricciones, tanto internas, con la eliminación de la vacunación obligatoria y los pasaportes sanitarios para el acceso a lugares públicos, como externas, con el levantamiento de la obligación de vacunarse para el ingreso de extranjeros, por ejemplo, a varios países, incluyendo aquí Costa Rica. De igual forma, en nuestro país se eliminaron las restricciones sanitarias eh, con el breve lapso que se impuso de nuevo el uso de la mascarilla en las escuelas y transporte público, pero no solo por el contagio COVID, sino mayoritariamente de otros virus, como el denominado sincitial, que es interesante que con este particular virus también hubo un intento de un fármaco, una vacuna, y al final se descubrió que podía ser más bien peor la infección natural. Pero bueno, no podemos hablar más de eso porque sería una lástima que por hablar de eso nos vayan a censurar el video. Sin embargo, lo más importante es que la vacuna tiene una autorización de emergencia. Faltan aún estudios para su aprobación definitiva, razones por las cuales el tribunal acepta la posible ocurrencia de un daño potencial. Al no tratarse de un producto como lo indica la OMS, aquí ya no es Arcelio Hernández el que está indicando esto. Está citando a la Organización Mundial de la Salud. Dice que tenga comprobada su eficiencia y sobre todo su seguridad. Vean ustedes qué importante. Ante la inexistencia de estudios, en razón del bien jurídico tutelado, se reitera la niñez, no puede descartarse la posibilidad de efectos graves en la salud de los niños, situación que llama a la prudencia, y lleva a la conclusión de que es procedente tener por acreditado un daño potencial, que pondría en una situación de vulnerabilidad, ¿sabes? La indemnidad física de la niñez, o sea, de los niños podría repercutir de manera potencial en su salud y causar daños graves. Es un daño que se estima potencial, ¿qué dice? De manera potencial. Entonces es importante y también se trae a colación, también prueba que aportamos en esa audiencia del 18 de noviembre, que es las recomendaciones del estado de la Florida. Nosotros esta audiencia no quisimos anunciarla, ¿verdad? Públicamente porque me contaron un precedente de una audiencia que se intentó, donde se invitó a todo el mundo y después no se pudo ni siquiera llevar a cabo la exposición de los motivos porque había gente que se metía a interrumpir, etcétera. Entonces, esto lo guardamos dentro del grupo de los padres, que ya les dije, hay aproximadamente 500 familias que están en estos procesos. Todos ellos, bueno, muchos de ellos sí participaron, pero fue un comportamiento excelente. Gracias a Dios, todos tuvieron una muy buena conducta y no hubo ningún problema. Y entonces nos dio la oportunidad de que el tribunal escuchara atentamente los argumentos, que de hecho me habían dado 15 minutos y pude exponer por más de 32. O sea, el tribunal realmente estaba muy atento y muy interesado en lo que estábamos exponiendo. Y claro, no era para menos, está de por medio, como bien lo tiene acreditado el tribunal, pues el bienestar de nuestros niños. Es algo muy serio, algo que es muy importante y el tribunal puso mucha atención y por dicho nos fue bien con esa estrategia de mantener a lo interno de nosotros nada más, de las partes actoras, esta audiencia. Compartimos el vínculo solamente dentro del grupo, ¿verdad? De familiares allegados para evitar inconvenientes y nos fue muy bien, gracias a Dios, en la audiencia. También entonces ofrecimos esta prueba para mejor resolver que era las guías que da el estado de la Florida y el tribunal lo cita. Dice lo siguiente, eso es una cita del tribunal, reitero, ¿verdad? Porque para no incumplir reglas, ¿verdad? De la comunidad ni nada, es importante.
Estoy citando lo que dijo el Tribunal de Apelaciones Contencioso Administrativo en Costa Rica. Dice, Florida reconoce que los padres siempre deben estar facultados para tomar las mejores decisiones de salud para sus hijos. Es esencial que los profesionales de la salud revisen todos los datos para evaluar los riesgos y beneficios exclusivos de cada paciente al determinar qué servicios de atención médica brindar, incluida la administración de las vacunas contra el COVID-19. Estas decisiones deben tomarse de forma individual, dice el estado de la Florida. Dado que los riesgos de administrar una vacuna COVID-19 a los niños sanos puede superar los beneficios, el Departamento de Salud de la Florida ha emitido la siguiente guía. Según los datos actuales disponibles, es posible que los niños sanos de 5 a 17 años no se beneficien de recibir la vacuna COVID-19 actualmente disponible. El departamento recomienda que los niños con condiciones subyacentes sean los mejores candidatos para la vacuna contra el COVID-19. En la actualidad existen ciertos riesgos a considerar que pueden ser mayores que los beneficios entre los niños sanos sin condiciones subyacentes, riesgo limitado de enfermedad grave debido al COVID, alta prevalencia de la inmunidad existente entre los niños, ausencia de datos que informen el beneficio de la vacunación contra COVID-19 entre niños con la inmunidad existente, los ensayos clínicos en los ensayos clínicos ocurrieron eventos adversos graves más altos de lo anticipado entre quienes recibieron, ¿verdad?, la inoculación, reducción de la eficiencia de la inoculación entre niños de 5 a 17 años, riesgo de, y vean ustedes acá, esto es como una inflamación del corazón, miocarditis debido a la inoculación básicamente. Entonces, para niños con condiciones de salud subyacentes o comorbilidades, las vacunas contra el COVID-19 se deben considerar en consulta con su médico. Esta es la guía del estado de la Florida. Se alienta a los padres a discutir los riesgos y beneficios con el profesional de salud de sus hijos cuando evalúen si su hijo debe recibir una vacuna contra COVID-19, particularmente para niños con condiciones de salud subyacentes o comorbilidades. En general, los niños sanos menores de 16 años sin condiciones de salud subyacentes significativas tienen poco o ningún riesgo de complicaciones, de implicaciones graves de la enfermedad por el COVID-19. Para los adolescentes de 16 y 17 años, el riesgo de miocarditis debido a las vacunas contra el COVID-19 puede ser mayor que los beneficios. Aparte de lo expresado, continúa el tribunal. Y bueno, quiero hacer un pequeñito paréntesis. Algunos dicen, bueno, pero es que usted no es médico, usted es abogado. Pero bueno, es que es importante tener en cuenta que el derecho es una ciencia, también una ciencia social, y la ética y la moral están muy relacionadas al campo de la medicina. De hecho, hay un campo de la bioética. Y entonces, el derecho no se escapa de todo esto. El derecho está involucrado en varios campos, casi en todos los campos del quehacer humano. El derecho está ahí, ¿verdad? Y está la ética y está la moral ahí. Entonces, hago nada más ese paréntesis para que ustedes vean que como abogado sí que puedo analizar este tipo de consideraciones y desde un punto de vista de la ética incluso, argumentar si algo es razonable o no es razonable. Todo eso tiene que ver directamente con el derecho. De hecho, ustedes pueden ver acá que es un tribunal de derecho, un tribunal compuesto por abogados, por jueces. No sé si serán médicos o no, pero son profesionales en derecho, son jueces de la República y son los que deciden con base en una argumentación técnico-científica y no necesariamente aquí en esta audiencia no tuvimos, eh, no sé, peritos, médicos, nada de eso, pero sí tuvimos documentos emitidos por expertos, criterios de la Organización Mundial de la Salud, criterios, en este caso, el estado de la Florida es, como le llaman, eh, bueno, tiene un nombre, Surgeon General, algo así, es como el ministro de Salud del estado de la Florida, algo así. Entonces, hay criterios técnicos que se dan y desde el punto de vista nuestro lo que hacemos es analizarlos y exponerlos ante el tribunal y ellos toman una decisión también racional con base en documentos técnicos. Fue una audiencia que se basó básicamente en prueba documental, a pesar de que la Comisión Nacional de Vacunación había ofrecido algunos peritos, en realidad no llegaron o no los hicieron llegar o estaban confundidos, no sé, pero no llegó ningún perito de ellos y yo tampoco, yo tenía unos peritos esperando ahí,
pero la verdad es que como ellos no aportaron peritos, yo tampoco quise complicar la audiencia, porque es una etapa temprana, ¿verdad? Es una medida cautelar, y consideré que había suficientes documentos con base en los cuales el tribunal podía tomar su decisión. Documentos elaborados, eso sí, por expertos. Y bueno, aquí dice que, aparte de lo expresado en cuanto a los riesgos de la vacunación, llama la atención también que la decisión de la vacunación debe de hacerse en forma individual. Claro, el tribunal se está basando en un criterio experto de el Departamento de Salud del Estado de la Florida. Y dice, con la valoración conjunta de los padres con los médicos. Esto es una autorización de uso de emergencia en la práctica. En la práctica, el padre o la madre con el médico, los padres con el médico, en una situación de urgencia, en una situación de emergencia, toman una decisión porque el medicamento está disponible, está autorizado para uso de emergencia, precisamente en una situación de emergencia. Y eso es lo que resalta el tribunal acá. Lo que va en contra de la vacunación obligatoria y masiva, ven que son cosas diferentes. Esta forma de autorizar un medicamento está destinada a un uso individualizado, con una valoración del caso particular del niño en esa situación de emergencia, en particular con el criterio de un médico, o un especialista. Ahí pueden tomar la decisión de si es conveniente o no, o si lo van a usar o no, un medicamento, porque la hoja informativa de Pfizer dice que el destinatario o su representante, su cuidador, puede aceptar o rechazar esta vacuna autorizada para uso de emergencia. Y entonces, y eso es contrario a esta forma obligatoria que estaba practicándose en Costa Rica. Y entonces el tribunal dice que ante el riesgo de la ocurrencia de un daño grave a la salud de los niños, así como el interés público de la salud, de la protección de la salud e indemnidad física, definido por nuestro ordenamiento como el interés superior del niño, aquí está, esta es la base, en resumen, que usa el tribunal para acoger la medida. Esta es la razón principal: proteger la protección del interés superior del niño, su salud y su indemnidad física. Era lo que le rogamos básicamente al presidente: cumpliera sus promesas de campaña basándose en esto. Yo considero que nada le costaba, con base en el mismo argumento, derogar los decretos de obligatoriedad, simplemente hacerlo porque eso iba en el interés superior del niño. Pudo haber hecho el mismo razonamiento, pero no quiso hacerlo, lastimosamente. Nosotros estuvimos insistiéndole, recordándole sus promesas de campaña, y no lo hizo. Seguramente por temor, quisimos hacerle entender que si él actuaba con base en el interés superior del niño, ahí no había ningún dolo. ¿Qué delito se iba a estar cometiendo si él estaba más bien cumpliendo con las obligaciones internacionales de este país, según la Convención sobre los Derechos del Niño? Pero bueno, no logramos convencerlo. Esperamos que ahora haya un cambio de actitud por parte del Poder Ejecutivo, y se abran ahora más a, a, a tomar pasos más contundentes para la protección del interés superior del niño. Eh, Sinceramente esperamos que se vaya en esa dirección de ahora en adelante. Y dice, consecuentemente se revoca la resolución y se concede la medida cautelar y se suspenden los efectos del decreto ejecutivo 43.364 del 13 de diciembre de 2021, y únicamente en la obligatoriedad de la vacunación en la población pediátrica hasta los 12 años. Mientras no exista sentencia firme, mientras no exista sentencia firme, esto es importante, al principio lo mencionaba, la firmeza de la sentencia sí puede durar algunos años, porque imagínense que aún luego de recibir toda la prueba, aún luego de una primera sentencia a distancia, las partes pueden recurrir, y esos recursos suelen durar su tiempo, y entonces es algo que puede durar mucho tiempo. Eventualmente puede ir también a casación. Por lo tanto, consideramos que está muy bien fundamentada esta resolución, es impecable prácticamente. Por eso ustedes han visto que hasta los medios de comunicación más virulentos, ¿verdad?, en defender la obligatoriedad, básicamente han reportado en su mayoría, ¿verdad?, de manera objetiva la noticia, ¿verdad? Simplemente
no hay por dónde atacar esa resolución. Está muy completa, muy bien fundamentada. Y bueno, nosotros lo que hacemos es básicamente darle gracias a Dios, este, ¿verdad? Darle gracias a Dios por habernos concedido esta medida cautelar en protección de la salud de nuestros niños, de su bienestar, de su mejor interés. Y bueno, a todos ustedes que han estado conmigo todo este tiempo, se hizo un poco largo el video, pero quería analizar en detalle, ¿verdad? Esta resolución tan importante para Costa Rica y que sabemos que vendrán cosas, seguirán viniendo cosas buenas. Los padres pueden ahora celebrar estas fechas festivas con sus hijos, creo yo que más, de una manera más tranquila, dormir más tranquilos, recibir el año nuevo más tranquilos y entrar a clases también con mayor tranquilidad. Que Dios les bendiga, muchas gracias por estar ahí, por escucharme. Seguiremos en la lucha por la defensa de nuestros niños que son nuestro mayor tesoro por el cual estamos agradecidos con Dios.